Muchas gracias por los comentarios. Habíamos quedado que no iba a ser una explicación o los logros del libro. Después Carmen nos había dado otro guión, que tampoco, hasta ahora no, cada uno ha ido un poco por su cuenta. Yo pienso que lo que sí, que no voy a contestar directamente a tu pregunta, pero sí un poco situarlo de la mezcla, porque el libro se llama Pensar la mezcla. Y quizás es a lo largo de más que nada de los seminarios que organizaba aquí en el ciudad, y de lo que la reflexión que se ha hecho, ha habido como momentos que te preguntas, ¿por qué pasa esto? Y sí que yo pienso que más que hacer una disertación sobre la mezcla o en qué consiste, voy a comentar con vosotros. Me acuerdo que hace muchos años había la madre de una amiga argelina que venía a Barcelona, y me acuerdo que hemos ido a pasear con ella y fuimos a la calle Hospital, y ella al ver la iglesia románica se quedaba sin palabras, y pensábamos que era porque le gustaba mucho la iglesia románica de la calle Hospital, y era porque había una iglesia románica con una palmera al lado. Y decía, es increíble porque en mi país hay palmeras, y en cambio en mis libros de estudio, como tenía que estudiar la historia, la geografía y la cultura francesa, allá había iglesias románicas, y nunca pensaba que podía estar una palmera al lado de una iglesia románica. Otra cosa, otro momento, por ejemplo, es cuando del norte de España me pedían si no podíamos dar una referencia de un filósofo del sur, de un filósofo, no del sur. Esto es cuando lo piden desde Alemania o de Bélgica, pero aquí era dentro de España. Y yo les dio el nombre de un filósofo marroquí que trabaja con nosotros, y la respuesta era, es que queríamos un filósofo, no un marroquí. Y entonces yo no podía dejar de contestarles. Yo digo, pues si yo hubiera dado un nombre de un filósofo alemán, tú me hubieras dicho, qué bien, encima alemán. Pero ¿por qué? Los marroquíes no pueden ser, o sea, si intervienen o si participan, siempre tiene que ser en su calidad de ser marroquí y no como filósofo. Y hay muchas cosas, es un poco lo que tú decías, lo que se te queda enganchado, ¿no? Y entonces yo buscaba de qué manera se puede entrar en esta dinámica de interacción, la relación entre las personas, sin que sea desde un punto de vista estable, monolítica, desde una estructura, desde un sistema, pero verlo desde dentro mismo. Y es por esto que empezó con plantearlo a partir de la mezcla, porque me parece que es lo que más cerca te deja de la misma dinámica, y puedes ver lo que pasa por un lado y por el otro lado, un poco como una narrativa común, o quizás como una conciencia simultánea. Por ejemplo, tú lees cosas sobre la colonización, siempre hay los colonizadores y el discurso colonial, y habrá los colonizados con la descolonización, ellos tienen el discurso anti, pero los dos a la vez, que de alguna manera el uno es condición del otro, porque tiene que haber como intentar de coger este sentido de interdependencia de los dos, que hay algo que los une. En la colonización es el imperialismo,
es como la conexión entre... Y es como, a la vez, te sientes como más libre de poder mirarlo desde dentro de la mezcla, porque puedes ver lo que pasa con las personas, entre las personas, y no estás obligado de ajustarlo a una ideología o a una visión política. La conexión puede ser política, puede ser económica, puede ser simbólica, pero también puede ser simbólica. El lenguaje, el imaginario. Y entonces, por esto, quizás he cogido el color y el arte como hilo conductor. Porque el arte siempre, en toda la historia, se ha desplazado, pero no se ha encontrado con rechazo, no se ha sentido amenazado. Y hoy en día, si miras los grafitis del slam, hay una interconexión y no tiene esta carga que no puede cruzar fronteras. Ha creado fusiones y ha entrado, ha motivado y ha estimulado expresiones artísticas diferentes. Y quiero dar un ejemplo. Yo he nacido en Amberes y queda algo de interés por lo que pasa en esta pequeña parte de Bélgica. En medio de todo el discurso de independencia, porque el Estado flamenco quiere la autonomía, quiere estar independiente, con lo que se está formando un gobierno no de derecha, de ultraderecha. Entonces, por casualidad, un día zapeando, veo en la televisión estatal flamenca que era un programa que se tenía que escoger la canción del año. Entonces la gente, todos los que miraban la televisión flamenca, se supone que los francófonos no miran la televisión flamenca, podían votar. Había 4 canciones, 3 eran en flamenco y una era en francés, que esto ya de por sí es significativo. La canción en francés era se llama Stromae, que es hijo de una belga y de un padre ruandés. Y han votado la canción francesa. Entonces, cuando ves algo así, piensas, pues la gente, o sea, por un lado hay el discurso político que hace como si todo el país es un pensamiento único en contra de algo, pero yo pienso, y esto encaja un poco con la pregunta tuya, en el imaginario hay sentimientos, hay muchas otras cosas que no son únicamente de razón. Y después de 2 meses, más curioso todavía, porque en Francia la misma canción estaba como en todos los diarios salía que era el escogido como canción del año en Francia, que esto los franceses normalmente con los belgas no es que no están muy valorados. Así que también es un poco como si, para mí es una prueba de que el arte puede ir más allá de lo que son discursos más institucionales. Pero ¿qué pasa con la cultura? Con la cultura yo pienso que yo digo que es un sistema inquieto porque pienso que solo voy a referirme a dos problemas con la cultura, que es un depósito de elementos manejables. Justo quizás por esta parte más de sentimiento, más de emoción, pero no es normativa. Y por esta carencia normativa, pues la cultura, si la encontramos en programas políticos de política cultural o de la diversidad cultural, muchas veces más que
por esta carencia normativa, muchas veces la permite de justificar políticas que a veces no son tan culturales en el sentido que son más para dosificar, para controlar y para meter algunos elementos allá donde a nosotros nos gusta que esté. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, es muy difícil también no separarlo de lo que es identidad cultural, porque de alguna manera nosotros siempre intentamos de hablar de identificación como un proceso y no de identidad como algo estable, algo acabado. Una identificación que puede durar, que nunca está acabado, siempre está por rehacer, por reinventar y para poder un poco para encontrar un sentido a nuestra vida o a nuestras experiencias. Son aquellos elementos que nos sirven para esto, pero quizás